Hola a todos, soy Paco y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Libertad Virtual. Hoy vamos a hablar sobre cuáles son mis negocios, mis inversiones y cómo diversifico el riesgo en todo lo que hago en la vida. Los que ya me conocéis y me seguís en YouTube sabéis perfectamente que mi negocio principal es la venta en Amazon, pero sabéis muy poquito más. Sin embargo, desde hace muchos años llevo tejiendo una estrategia clara, muy clara de inversión y diversificación en base a todo lo que he aprendido del pasado. Y por supuesto, hoy estoy aquí para compartir con vosotros cuáles son mis planes de presente y de futuro, cómo diversifico el riesgo en cada paso que doy y qué visión tengo para el futuro. Así que espero que os guste el vídeo y por supuesto no os olvidéis de suscribiros a mi canal. Bien, entonces vamos a empezar a hablar de cuáles son mis inversiones, mis negocios y cómo intento siempre diversificar para reducir mi riesgo. Como muchos de vosotros ya sabréis, yo empecé mi andadura en banca de inversión justamente después de dejar mi MBA o acabar mi MBA y no tardé mucho en darme cuenta de que con mi personalidad de emprendedor, bueno, pues no iba a llegar muy lejos en ese trabajo. Porque precisamente las estructuras perfectamente definidas con procesos muy claros y muy estandarizados y con una jerarquía muy definida, bueno, pues no era lo mío. Así que en ese momento empecé mi andadura de emprendedor y me dediqué al mundo inmobiliario, no precisamente como intermediario, sino como inversor de, bueno, pues desarrollos urbanísticos, ¿no? Desarrollos de suelo. Hasta el año 2008 estaba claro que todo eran pájaros y flores y pensé en esos momentos que para los 30-35 años, bueno, pues ya sería un millonario. Pero, como ya sabemos, llegó el 2008, vino la gran crisis y me dejó con un pie en el abismo. Y, como podéis imaginar, tras muchos años y muchos disgustos, bueno, pues logré quitarme esa losa que tenía encima de los hombros. Tenía unas cuantas propiedades compradas con muy poquito capital y mucha deuda y hasta que no me las quité de encima, después de muchos años con pérdidas, bueno, pues obviamente no podía dormir tranquilo. Entonces, tras esta experiencia y darme cuenta de que el mundo inmobiliario tenía unos dientes de sierra tremendamente peligrosos, bueno, pues decidí dedicarme a algo más normal, algo más tranquilito, que no dependiera de los ciclos económicos, de los bancos, de las quiebras sistemáticas y organizadas del sistema, ni nada por el estilo. Quería algo más estable, algo que fuera creciendo poquito a poquito, de forma más lenta, paulatinamente, a través del tiempo, que fuera escalable y que dependiera prácticamente de mí y no de agentes externos. Obviamente, en todos los negocios al final se depende de alguien o de algo, pero bueno, quería reducir esa variable al máximo posible. Entonces, por eso, en esos momentos decidí dedicarme al mundo online a través de mi página web y sobre todo a través de Amazon, que después se convirtió, como ya sabéis muchos, en mi principal negocio por allá del 2014-2015. Pero antes de seguir y contaros más de mi historia, bueno, pues quiero hacer un pequeño inciso, quiero decir una cosa antes para la gente que quizás todavía no lo sepa. El sistema financiero que tenemos hoy en día es el mayor engaño que existe sobre la faz de la Tierra. En la escuela y en la universidad no te van a contar ni por asomo el grado de estafa y manipulación que llevan a cabo los bancos centrales y los bancos comerciales. Y, por supuesto, cómo subyugan al pueblo y a la sociedad. Los primeros con su capacidad de imprimir dinero de la nada de forma infinita y los segundos a través de la reserva fraccionaria, que es un sistema rocambolesco que si la gente realmente lo entendiera, bueno, pues sería la hecatombe. Pero bueno, solo tenéis que saber dos cosas de momento. La primera es que el sistema utiliza periodos de inflación y deflación periódicamente para apropiarse paulatinamente de la riqueza y el trabajo de los únicos que realmente producen algo en la sociedad, que son los emprendedores sobre todo y también los trabajadores. Pero los trabajadores después de los emprendedores, porque sin emprendedores no habría trabajadores. Solo se trabajaría para el Estado. Y segundo, es que si no os educáis vosotros con medios alternativos, como pueden ser vídeos de YouTube, libros, cursos, etcétera, etcétera, hoy en día la información es gratuita y está ahí disponible para todo el mundo, bueno, pues vuestra vida puede llegar a ser un desastre porque vais a ir cometiendo siempre los mismos errores financieros, ¿ok? Y ojo, que sepáis que no soy ni por asomo un colectivista, soy precisamente todo lo contrario. Soy un defensor de la meritocracia y del esfuerzo, pero lamentablemente lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo occidental es que, bueno, pues estamos sucumbiendo cada vez más al colectivismo. Bien, ahora dejamos atrás todas esas lecciones del pasado que eran necesarias, que yo las necesitaba como persona, y vamos a retomar en el momento en el que decidí
vender online y sobre todo en Amazon. Entonces, aquí dentro del negocio de Amazon he creado un negocio muy robusto que facturó el año pasado 6,2 millones de dólares y, bueno, obviamente he facturado algo más con mi propia página web y también con mis clientes personales, pero bueno, digamos que la gran masa de la facturación ha sido dentro de Amazon y dentro de Amazon he intentado diversificar al máximo creando 3 categorías. Tengo aproximadamente 250 productos y, como digo, no solamente diversifico el riesgo en 3 categorías totalmente diferentes, sino que también tengo un montón de productos de perfil bajo que me ayudan a dormir tranquilo y que sé perfectamente que si pasa cualquier cosa con uno o varios de esos productos, bueno, pues voy a seguir generando dinero mes a mes. Entonces, quiero que sepáis que esto para mí representa o significa algo absolutamente increíble, maravilloso, porque cuando lo comparo con mi antiguo negocio, el negocio inmobiliario, bueno, pues casi no me lo puedo ni creer. Representa un flujo constante de dinero que me genera muchísima paz y con esa paz puedo hacer uso de mi creatividad e implementar nuevas ideas que me van generando todavía más y más ingresos, ¿no? Y esto contrasta totalmente con el mundo inmobiliario, donde sí, por supuesto, se puede hacer muchísimo más dinero, y más rápido, pero con un coste psicológico y personal muy alto porque en aquellos momentos estaba permanentemente angustiado todo el tiempo y, bueno, pues me jugaba el todo por el todo a una carta o a unas pocas cartas. Bien, después comencé a crear mi marca personal y empecé por mi canal de YouTube. El hecho de tener una sola fuente de ingresos que se desvaneció de la noche a la mañana me dejó totalmente marcado para siempre y me enseñó una lección que es muy difícil de aprender y que es que hay que tener diferentes fuentes de ingresos. Si no te ocurre en la vida, lo puedes oír, por supuesto mucha gente dice, tienes que tener muchas fuentes de ingresos, pero hasta que no te ocurre, la verdad es que no se te queda grabado en la piel. Por supuesto que Amazon representa en estos momentos un buenísimo negocio y tiene un montón de bondades, pero bien es cierto que al final dependes de Amazon. Dependes de Amazon, dependes de tus proveedores, dependes del mercado, de los vaivenes y, bueno, pues también existen variables que incluso no sabes que no sabes. Así que, bueno, pues en la vida puede pasar cualquier cosa y no me quiero volver a encontrar en esa situación oscura donde ya he estado antes y no me gustó en absoluto. Así que, bueno, pues creé mi canal de YouTube y posteriormente empecé a crear mis formaciones, esas formaciones que ya muchos de vosotros conocéis y habéis cursado. Y ojo, quiero que sepáis que la creación del canal de YouTube fue una de las cosas más duras que he hecho nunca, jamás en mi vida, porque grabar vídeos me resultaba dificilísimo y bueno, pues para mí era salir de mi área de confort al 100%. Mucha gente me dice, bueno, Paco, pero si los haces estupendamente. Y yo siempre me río y digo, bueno, pero si yo os contara cuando empecé a hacer vídeos, no me podía ver ni a mí mismo en la pantalla, no podía oír ni mi propia voz, así que os podéis imaginar. Bien, entonces, el resultado de mi marca personal ha sido un éxito total, un éxito rotundo, porque los que me seguís, bueno, pues ya sabéis perfectamente cómo ha crecido la comunidad y los miles y miles de alumnos que tengo en mis 4 formaciones, que son Academia Amazon FBA, Amazon Bot Academy, cómo crear una LLC en Estados Unidos para tus negocios online y, finalmente, Crypto Mastery. Entonces, si os dais cuenta, creo la marca personal precisamente para diversificar completamente el riesgo de mi negocio de Amazon y dentro de mi propia marca personal diversifico mis fuentes de ingreso todavía más de diferente forma. Es decir, tengo ingresos a través de las formaciones, a través de afiliaciones con herramientas como por ejemplo Jungle Scout, Helium 10 o Shopkeeper y después, por supuesto, ingresos de publicidad de mi canal de YouTube, aunque son muy pequeñitas. E incluso en la venta de mis formaciones diversifico también la forma de ingresar dinero, es decir, se realizan ventas de forma directa a través de webinars, a través de VSLs e incluso con un acuerdo que tengo con la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos ya 2 negocios que son, primero, la cuenta original de Amazon y después mi marca personal con mis formaciones y con mis afiliaciones. Bien, trabajando en estos 2 negocios me di cuenta de una necesidad enorme en el mercado. ¿Por qué me di cuenta de esta necesidad? Bueno, pues precisamente porque llevaba años sufriendo el hacer la contabilidad de Amazon correctamente. Es decir, me di cuenta que cada vez que tenía que entregar la contabilidad a mi contable era un verdadero calvario. Ya fuera mensualmente o trimestralmente, era un calvario y sufría como un descosido. Entonces, perdía días enteros, incluso semanas, desgranando y haciendo arqueología para poder entregar información mínimamente decente a mi contable y aún así sabía perfectamente que estaba mal.
Es decir, me di cuenta que este problema lo tenía absolutamente todo el mundo, todos los vendedores de Amazon, sobre todo los europeos, y que el 99% de la gente lo estaba entregando mal. Entonces, durante un año entero desarrollé una macro de Excel que utilicé durante bastante tiempo para mi uso personal y para mis amigos, y como dio, bueno, pues muy buen resultado, se me ocurrió comercializarlo, ¿ok? Me dije a mí mismo, Paco, hay una necesidad enorme en el mercado y no hay absolutamente nada decente, así que vamos a intentar venderlo, comercializarlo. Entonces, rápidamente me di cuenta que vender una macro de Excel era complicado, era inviable, no era la forma correcta, y que si quería desarrollar este negocio correctamente, si quería hacerlo bien, tenía que crear un SaaS, que es un Software as a Service, que básicamente significa que es una herramienta que me permite no solo hacer la contabilidad a mí, sino a todo el mundo. Pues bien, llevo más de un año y medio trabajando en este proyecto, trabajando en ello con un equipo de personas que saben de programación y de contabilidad infinitamente más que yo, y estamos a punto de lanzar el producto que yo siempre he querido tener y que nunca ha existido. Es decir, una herramienta que no solo me indique mis ventas diarias o mensuales junto con el beneficio por país y por producto, el margen y todas estas cosas, sino algo mucho más importante, que es que en cuestión de minutos genere los informes contables que necesita mi contable o mi contador para, bueno, pues rellenar los formularios correspondientes y no tener ningún problema con Hacienda. Y cuando estoy hablando de informes me refiero a informes que nuestro contable coja y en 5 minutos haga tu contabilidad, porque se lo estás dando todo absolutamente mascado. Es decir, le vas a dar o le vas a entregar o le vas a desglosar las ventas a clientes individuales B2C, las ventas a clientes empresa B2B, le desglosas todo por país y por diferentes tipos de IVA, desgloses del OSS, ventanilla única, y el IOSS, las ventas en las que el propio Amazon como Marketplace recolecta el IVA, e incluso las exportaciones y el intrastat y los costes de todos y cada uno de los conceptos por los cuales Amazon te está cobrando dinero. Existen un montón de conceptos por los cuales Amazon te cobra dinero y la mayoría de la gente no sabe ni que existen. Así que esto es muy, pero que muy importante contabilizarlo, porque es dinero que, bueno, pues puedes contabilizar como un gasto y después, digamos que contrarrestarlo con los beneficios o deducirlo para pagar menos impuestos. Bien, esto es algo que llevo yo ya utilizando para mi propia contabilidad durante meses e incluso años, ¿ok? Pero ahora en los últimos meses está mucho mejor definida, y que en breve vamos a comercializar, y creo que va a ser una revolución para todos los vendedores de Amazon, sobre todo los europeos, pero también los americanos. ¿Y por qué va a ser una revolución? Bueno, pues porque los contables sabemos perfectamente que quieren que les des toda la información perfectamente mascada para no perder ni un minuto en rellenar sus formularios. Y los vendedores de Amazon no solo no la tienen, sino que no saben cómo obtenerla en toda esa maraña de informes desorganizados que existe dentro de Amazon. Entonces, a día de hoy, que sepáis que no conozco a nadie que haga la contabilidad de Amazon correctamente, y tengo que decir que sí existen algunas soluciones de software que, bueno, pues ofrecen soluciones parciales, ¿ok? Pero con el tiempo, a medida que las vas utilizando, te das cuenta de que hacen agua por todos los sitios. Creo que esto va a ser algo grande, esto va a ser algo importante, así que en breve os estaré anunciando el lanzamiento de esta herramienta. Para los que estéis interesados os podéis apuntar a la lista de espera, porque creo que en cuestión de un par de meses ya estará lista. Sé perfectamente que en su día hubo una lista de espera para la macro de Excel y quedó todo en agua de borrajas, o que se apuntó un montón de gente, pero que sepáis que esta solución es definitiva y la vamos a lanzar. ¿Ok? Entonces, en conclusión, esto supone, o este negocio supone, una forma más de diversificación, donde tienes un negocio en el que te pagan mensualmente una pequeña cantidad, y aunque sea una pequeña cantidad, bueno, pues supuestamente se compensa porque hay un gran volumen, ¿no? Y este tipo de herramientas o este tipo de software es un sueño de negocio que es incluso mejor que un negocio de Amazon o un negocio de venta de formaciones y marca personal. ¿Por qué? Porque no tienes que tener productos físicos ni tampoco tienes que crear contenido de ningún tipo. Es básicamente crear una herramienta una vez que resuelva un problema en el mercado y después poco a poco pulirla para ir mejorándola con el tiempo. Bien, entonces, con estos 3 negocios bien diversificados y separados entre sí, empiezan a llegar lo que supuestamente son, entre comillas, los ingresos pasivos, ¿ok? Y hay que empezar a pensar en qué hacer con el dinero, es decir, cómo lo vamos a invertir. Como ya sabemos,
Si dejamos el dinero aparcado en el banco para que nuestros hijos lo disfruten el día de mañana, bueno, pues se van a encontrar con la gran sorpresa de que su poder adquisitivo va a ser la mitad de la mitad de la mitad cuando sean mayores, ¿ok? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues precisamente porque la inflación está totalmente desatada y si la calculáramos como se tenía que calcular y se calculaba en los años 80, en los años 90 de forma mucho más correcta, rondaría el 10 o el 15%, ¿ok? Esa es realmente la inflación del día de hoy. A los que tenemos los ojos abiertos, obviamente ni el gobierno ni los bancos centrales nos van a engañar porque es obvio que todo cada día cuesta más, que vamos perdiendo poder adquisitivo y que a los ahorradores se nos está penalizando permanentemente con tipos, incluso tipos de interés negativos, ¿ok? Es decir, el mundo al revés, los conejos tirando a las escopetas. Se penaliza a los ahorradores y nos obligan a tomar riesgos adicionales que de otra manera no tomaríamos, ¿no? Y eso es precisamente lo que estoy haciendo, tomar riesgos adicionales en mis inversiones para que mis hijos el día de mañana no pierdan ese poder adquisitivo y vivan, bueno, pues más o menos como vivo yo. Es decir, no puedo poner todo mi dinero en un depósito a plazo fijo con poco riesgo como se hacía antiguamente, porque si no estaría perdiendo dinero todos los años, año tras año. Para empezar, invierto mi dinero en depósitos a plazo fijo con unos tipos de interés del 2 al 3% anual, totalmente irrisorios, ya lo sé. Y al mismo tiempo, bueno, pues intento diversificar en diferentes bancos, porque ya sabemos que la mayoría de los bancos están totalmente quebrados, los ratings están inflados, son la mayoría artificiales y bueno, pues nos puede dar un disgusto en cualquier momento. Pero bueno, es una forma adicional de diversificación y ese tipo de interés pues al menos es algo más que nada. Entonces también invierto en acciones, en el mercado de valores, sobre todo en estos momentos en acciones de minería, de oro, plata, paladio y alguna otra cosa más. Invierto en petróleo, en uranio y en acciones con una correlación bastante importante con el mundo cripto. Hablando del mundo cripto, creo que aunque tiene sus riesgos, nos está ofreciendo una oportunidad absolutamente increíble, una oportunidad como nunca jamás se nos ha presentado. Para mí personalmente es incluso mejor oportunidad que cuando llegó el Internet, en esos años 90, cuando yo era un crío y no supe aprovechar esa oportunidad. Y es una grandísima oportunidad el mundo cripto, siempre y cuando estés dispuesto a aguantar los vaivenes del mercado, ¿ok? Porque hay una volatilidad muy fuerte, pero si lo vemos a largo plazo creo que es muy interesante. Yo personalmente invierto una parte de mi portafolio en Bitcoin como cobertura contra la inflación y también en otras monedas o tokens que son, digamos, plataformas nivel 1, level 1, como por ejemplo Ethereum, Solana y Terra, y después también altcoins y tokens que son mucho más arriesgados, quizás relacionados con el metaverso o incluso simplemente juegos puros y duros. Además de esto, también diversifico en plataformas como por ejemplo BlockFi y Celsius, donde obtengo aproximadamente un 10% en todos mis depósitos de stablecoins. Incluso existen plataformas, para que sepáis, o protocolos dentro de Terra que te dan hasta un 20% sobre tus stablecoins, y en estos momentos estoy seguro que estáis pensando que me he vuelto loco, que tiene que ser un timo, que tiene que ser un engaño, pero no lo es de ninguna manera si realmente entendéis cómo se genera ese dinero, ¿no? Ese interés. ¿Que todo tiene un riesgo? ¿Que las cosas tienen un riesgo? Sí, por supuesto que lo tienen y es importante. Digamos que el sistema per se nos está obligando a tomar esos riesgos para no perder poder adquisitivo, ¿ok? Pero lo que sí me gustaría que me dijerais o me respondierais es si tener vuestro dinero en una cuenta bancaria en un banco comercial quebrado, ¿ok? O literalmente quebrado, como lo están todos, no lo es, ¿ok? Si eso no tiene riesgo, bueno, pues que vengan y me registren. En definitiva, yo os estoy contando lo que hago, pero tened en cuenta que esto no es de ninguna manera consejo financiero, ¿ok? Y ya por último, comentar lo que ya muchos de vosotros sabéis, que es mi fondo de inversión, ¿ok? He creado un fondo de inversión para invertir en vendedores de Amazon que tienen muchísimo futuro, que prometen y que sé perfectamente que están haciendo las cosas bien. Yo creo en Amazon y en el futuro de las ventas online. Sé perfectamente que hay muchos vendedores que tienen muchísimo potencial, pero no pueden crecer porque no tienen cash flow ni acceso a capital. Y por eso creo que lo más correcto es invertir en este tipo de negocios que yo mismo entiendo perfectamente, ¿ok? Son negocios de Amazon. Llevo 7 años ya vendiendo prácticamente y creo que lo conozco bastante bien. Entonces, he invertido durante este año en tres empresas
que venden única y exclusivamente en Amazon, y no solamente diversifico con 3 empresas, sino que cada una de ellas tiene 4 categorías, otra tiene 2 categorías y otra tiene 1 categoría. Y todos ellos dentro de esas categorías tienen, bueno, pues varios productos, ¿no? Y sobre todo productos de perfil bajo, alguno con perfil alto, algún unicornio, pero en general perfil bajo. Y además, ya para más INRI, cada una de estas empresas vende en diferentes países. Como veis, la palabra diversificación domina totalmente mi vida y la intento llevar al máximo posible porque eso es lo que me permite dormir tranquilo por la noche, sabiendo que el día de mañana voy a dejar algo a mi familia. Si no es una cosa, es otra, pero siempre espero que quede algo para el futuro, ya que el mundo en el que vivimos es como si hubiera perdido totalmente los papeles. Aquí quiero hacer una puntualización y es que la diversificación, por supuesto, es maravillosa, pero hay que tener cuidado. Si intentas diversificar demasiado, al final pierdes tu foco de atención en ese 20% que te da el 80% de tus ingresos y, bueno, pues hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener cuidado de no perder el foco de atención y convertirte en un pollo sin cabeza que va por ahí, bueno, pues queriendo darle a todo, ¿no? Diversificar sí, pero siempre con cabeza. Os tengo que decir que no conozco a nadie que se haya hecho millonario dedicando su tiempo a diferentes negocios al mismo tiempo, ¿ok? Normalmente los millonarios han focalizado sus esfuerzos y su riesgo desde el principio en una sola cosa y una vez que les ha ido bien, bueno, pues han empezado a dedicarse a otros menesteres. Así que muchísimo ojo de no caer en esa trampa demasiado pronto, ¿ok? E ir paso a paso, encontrar el equilibrio e ir escuchando al universo por el camino, que siempre, siempre está ahí para ayudarnos, aunque realmente esa parte no nos la hayan contado. Bien, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado me encantaría que os suscribierais a mi canal y para los que estéis interesados en este increíble mundo de Amazon ya sabéis que podéis contar con mis formaciones, que las tenéis justo debajo del vídeo y donde vais a aprender exactamente todo lo que he hecho yo para llegar a donde me encuentro a día de hoy y lo vais a poder hacer en la 10ª parte del tiempo que lo hice yo. Y por supuesto, ahorrándoos una verdadera fortuna en errores que no cometeréis. Así que sin más, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.